recording is on. Vale. Y ya podemos empezar. Bueno, pues vamos al asunto. No, ya le haría. No era esto lo que quería hacer. Quería compartir la pantalla. Sí, ¿no? Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Vale, estábamos aquí. Si no recuerdo mal, empezamos con el tema 3, empezamos a ver este asunto de la validez de las conclusiones de la investigación. Bueno, en el capítulo lo que nos va contando al principio nos habla de un artículo en particular, creo recordar, es un recuerdo vago que tengo de cuando lo leí y presentaba un tema de una investigación en concreto y decía, bueno, ¿y esto que nos han contado en esta investigación nos lo podemos creer o no? Y en efecto, eso es lo que se trata de analizar cuando medimos la validez de las conclusiones de una investigación. Yo creo que el libro lo explica muy bien, cuando dice que lo que trata Buenas. Hola, que lo que tratas de hacer es ver si en efecto lo que te están contando en esa investigación o en ese informe o en lo que estés leyendo te lo puedes creer o no porque se han hecho las cosas como había que hacerlas. Fundamentalmente es lo que vamos a analizar en este tema 3, es decir, qué grado de certeza tiene la afirmación que está haciendo este informe que estoy leyendo, este artículo que estoy leyendo, este paper que estoy leyendo en esta revista, ¿no? ¿Es válido lo que está concluyendo? ¿Me lo puedo creer? O mira, esto lo han hecho de una forma muy chapucera, por tanto, con poca validez, y entonces no me lo creo. Por tanto, podemos decir que la validez sería lo contrario de la chapuza, ¿no? Es decir, cuanta más chapuza se haga en la investigación, cuanto menos cuidadosos seamos en cada una de las cosas que vamos haciendo, pues tanto menor será la validez de esa investigación y, en consecuencia, tanto menos nos creeremos lo que nos están contando en esa investigación. Vale, eso es lo que nos cuentan al principio del capítulo, es lo que se recoge aquí en esta introducción. Voy a leerlo. De la validez se asocia con el grado de certeza de una afirmación. ¿Son válidas las conclusiones que se extraen? ¿Son suficientemente robustas las pruebas que sustentan sus conclusiones? ¿O es decíamos el otro día, no, es un coloso con los pies de barro que en cuanto, mira, me has contado una cosa maravillosa, pero en cuanto empiezo a rascar un poco detrás de lo que has hecho, veo que lo que me estás contando no se sostiene, es decir, no tienes pruebas, o las pruebas que tienes son pruebas muy dudosas, o tengo grandes sospechas sobre cómo has medido las cosas que has medido, o tengo sospechas sobre si has medido lo que efectivamente había que haber medido. Bueno, pues eso es lo que se analiza en este tema 3 y lógicamente es muy, muy importante. Nos lo concretan un poquito más, nos dicen que la validez es el grado de seguridad con el que se puede considerar cierta una inferencia. Ya sabéis que la inferencia es la idea esta, que ya hemos comentado en algún capítulo previo, la idea de inferencia es pasar de una observación o una serie de observaciones particulares en una muestra, por ejemplo, a una población más general, ¿no? Esto que tú estás generalizando, que va a ocurrir siempre, ¿me lo puedo creer? ¿La evidencia en la que se está basando es relevante o no lo es? Bien, y aquí ya nos anticipan que la validez no es algo que sea dicotómico, no es algo que o se da o no se da, no es sí o no, no es blanco o negro. La validez, lo dice ahí, no es absoluta, es un continuo. Puede haber grados de validez diferentes, es decir, tú puedes estar muy seguro o muy segura de que las conclusiones a las que llega ese informe o esa investigación son creíbles y entonces tendrán una validez muy alta, o puedes estar muy seguro de que no, pero en el medio pues hay una escala de grises, es decir, hay grados de validez. Y nos vuelven a repetir esta idea que ya comentaba, ¿no? Cuantos más errores se cometan, cuanta más chapuza se vea en todo el procedimiento, cuantas más, lo dicen ahí, ¿no? La expresión sería cuantas más amenazas a la validez haya, pues lógicamente más comprometida se ve la validez y menos te vas creyendo lo que te están contando. Vale, yo creo que esto se entiende bastante claro, ¿no? O sea, los mensajes aquí, por resumirlo mucho, sería me creo una investigación, me creo un resultado cuanto más válido sea. La validez mide el grado en que me creo un resultado. La validez es lo contrario de la chapuza y no hay una dicotomía en esto es válido o no es válido. Depende de cuánta chapuza haya, pues será más válido o menos válido. Básicamente, ese es el resumen de esta introducción. Bien, comentarios sobre esto. Yo creo que esto es una cosa bastante fácil de entender. Si tenéis algún comentario. No. Vale, pues seguimos entonces. Ya lo veíamos el día pasado también, que hay muchos tipos de valideces, hay muchos lugares en los que podemos buscar chapuzas, ¿no?, en las investigaciones. En el libro nos destacan estos 4, que son los más importantes. Nos hablan de la validez de constructo,
Nos hablan de la validez interna, de la validez de conclusión estadística y de la validez externa. Y son, como digo, 4 lugares en los que muchas veces se cometen errores en las investigaciones. Es decir, son 4 sitios a los que, si quieres medir si algo se ha hecho bien, puedes ir a estas 4 cositas y si las 4 están bien, estás bastante seguro de que esa investigación es creíble. Porque muchos errores se suelen cometer precisamente en estos elementos de las investigaciones. Y bueno, haciendo un resumen, luego entramos ya, vamos, en la sesión de hoy, de hecho, vamos a hablar fundamentalmente de estas 4 cosas, pero sí que está bien saber desde el principio qué son. Entonces, validez de constructo. ¿Cuál es la idea? La idea es si estamos analizando el concepto que queremos estudiar, lo estamos definiendo bien y si lo estamos operacionalizando bien, que 2 palabritas que vaya, ¿no? Que vaya guasa que tienen. Pero esa es la idea. Lo primero es, tú quieres estudiar un fenómeno, el que sea, y para estudiar ese fenómeno lo tienes que definir bien. Y una vez que lo has definido bien, tienes que decir cómo vas a medir si ese fenómeno se está dando o no se está dando. Por ejemplo, por poner un caso concreto, imaginemos que nos dicen, quiero medir el fenómeno de la motivación en los estudiantes de matemáticas. Vale, perfecto. Pues el primer paso que hay que dar es definir qué se entiende por motivación de un estudiante de matemáticas. Y habrá que revisar toda la literatura, bueno, toda, o la que tengamos a nuestro alcance, que hable de motivación en estudiantes de asignaturas cuantitativas, motivación en matemáticas. Bueno, pues habrá que estudiar todo lo que se ha escrito, o mucho de lo que se ha escrito sobre eso, para ver cómo otros autores previos han definido el concepto de motivación para el estudio de las matemáticas. Primera cuestión, es lo que se llama el análisis teórico del constructo. Eso hay que hacerlo bien. Si no está bien hecho, pues igual en lugar de motivación estamos midiendo otra cosa distinta de la motivación, que puede ser el rendimiento o vaya usted a saber qué. Y estamos confundiendo conceptos. Esa es la primera parte. Primero, la definición de qué es el fenómeno, qué es el concepto que se quiere estudiar. Y después viene la segunda parte, que es la famosa palabrita esta, ¿no? La operacionalización. La operacionalización os tiene que sonar ya porque ya ha salido antes. ¿Qué era esto? Venga, ¿quién se anima? ¿Quién se acuerda de qué era esto de operacionalizar? Claro, una cosa es... Hacer que un constructo sea medido, ¿no? Claro, claro, porque no tenemos ningún instrumento para medir de forma directa la motivación de los estudiantes. No existe, no hay un termómetro, vamos, una herramienta que podamos aplicar al estudiante y metérsela, no sé, en la nariz y nos diga, mira, este estudiante está muy motivado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en qué. En cómo hacer para medir. En cómo hacer para medir. Y solamente podemos medir aquellas cosas que somos capaces de observar. Por tanto, habrá que ver cómo definimos una serie de indicadores que estén relacionados con ese concepto que queremos medir, por ejemplo, la motivación, y que nosotros podamos relacionarlos, lógicamente, con ellos, los podamos medir porque los podemos observar. Esto se traducirá en muchas ocasiones en una serie de preguntas que se le hacen a esta persona o, bueno, o observaciones de comportamientos, conductas, etcétera, que al final, pues, bien en forma de autoinformes o en forma de observación, de alguna manera, nosotros tomaremos nota de ellas y en función de los valores que tomen esas variables que hemos observado, decidiremos si se da o no se da esa motivación si se da o no se da esa motivación, ese constructo teórico y no observable, ¿vale? Por tanto, esto es en lo que nos vamos a fijar cuando analicemos la validez de constructo. ¿Los investigadores se han tomado el trabajo de revisar la literatura que existe sobre el fenómeno que quieren estudiar? ¿Sí o no? Primera cuestión. Y segunda cuestión, una vez que ya han definido bien el concepto y lo tienen claro, ¿han hecho un esfuerzo por convertir ese constructo o por traducir ese constructo no observable en variables relacionadas con él? Lógicamente, que sí sean directamente observables. Y eso lo han hecho en la forma en que hay que hacerlo, es decir, siguiendo los criterios que ya veremos después, de fiabilidad, validez, etcétera. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a fijar en la validez de constructo. Claro, si esto no se da, pues la investigación se nos va al garete, lógicamente, ¿no? Si los investigadores están estudiando otra cosa diferente de la que dicen que quieren estudiar, o si esta traslación de constructo a variables observables se hace mal, pues claro, las conclusiones que salgan de ahí obviamente no nos las vamos a creer, porque estarán midiendo otra cosa o la que estén midiendo la estarán midiendo mal. ¿Vale? Eso es la validez de constructo. Otro lugar donde puede haber chapuzas
Pues en la falta de validez interna. ¿Cuándo decimos que sí hay validez interna? Hay validez interna cuando somos capaces de decir, esto es muy típico de experimentos y cuasi experimentos, ¿vale? En el resto de diseños es que ni se busca la validez interna, es que no se persigue. En los experimentos y cuasi experimentos sí, porque se pretende ver si hay una X que causa una Y, si hay una variable independiente que causa, que es la causa de una variable dependiente. Ya sabéis que solo se hace en las manipulativas, en experimentos y en cuasi experimentos. Entonces, ¿cuándo diremos que sí hay validez interna? Cuando los autores del artículo o del libro o lo que sea que estemos leyendo nos convenzan de que efectivamente la variable independiente que ellos han manipulado es la única causa razonable de los cambios que se dan en la variable dependiente. Si no nos convencen de eso, pues entonces diremos que no hay validez interna. ¿Y por qué pueden no convencernos? Pues porque haya otras variables, variables extrañas o factores aleatorios, como veremos después, que sean también posibles explicadores o posibles factores que influyen en esa variable dependiente que queremos estudiar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el investigador para convencernos de que hay validez interna? Nos tiene que convencer de que los cambios que se están viendo en la variable dependiente se deben exclusivamente a los cambios en la variable independiente. Por ejemplo, el caso que veíamos el día pasado del método para enseñar a hacer raíces cuadradas. Decíamos dos métodos, método tradicional y método innovador. Esa sería la variable independiente. Claro, si resulta que nosotros observamos un mejor desempeño, yo que sé, hacen las raíces cuadradas más rápido y con menos errores, los estudiantes sometidos al método moderno que los estudiantes sometidos al método tradicional, podríamos concluir, hombre, pues esto es por el método. Pero claro, si hay otras posibles explicaciones, vamos a pensar, por ejemplo, que los que han hecho las raíces cuadradas con el método tradicional las han hecho todos a las 10 de la noche, mientras que los del método moderno las han hecho a las 9 de la mañana, cuando se acaban de despertar. O que a los de las 9 de la mañana les hemos dado a todos un café con leche antes para que desayunaran y que estuvieran en condiciones y que, bueno, que hicieran las raíces cuadradas más despejados. O que resulta que los de un grupo tienen un CI más avanzado, mayor que los otros, o que los del método tradicional son de primero de primaria y los otros son de quinto de primaria. Claro, realmente, si eso ocurre, habría muchas explicaciones posibles de por qué hay un mejor desempeño y ya no nos creeríamos que la causa sea el método novedoso frente al método tradicional. Bueno, pues si eso ocurre, diremos que no hay validez interna. Así que el investigador tendrá que conseguir, de alguna forma, aislar, controlar, es la palabra clave, ¿no? Controlar el efecto de variables extrañas y tratar de reducir todo lo posible los factores aleatorios. Esta es la segunda gran fuente de chapuza y, por tanto, la segunda gran fuente de falta de validez. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, bueno, esto, insisto, luego lo veremos con más detalle. La tercera, la validez de conclusión estadística. Bueno, esto se refiere a que una vez que ya hemos decidido en la primera parte qué concepto queremos medir y cómo lo vamos a medir, mediante qué variables lo vamos a medir, lo tenemos que hacer bien, tenemos que medirlo bien, lo tenemos que medir sin chapuzas, sin equivocarnos, sin errores de tipo sistemático que se puedan cometer. Entonces, en la medida, perdonad, o en el grado en que no midamos las cosas bien, o, por otra parte, que utilicemos técnicas de análisis de datos que no corresponden, por ejemplo, si a alguien se le ocurre con una variable de tipo nominal, dicotómica, negro-blanco, calcular una media, o con variables que no cumplen ciertos criterios estadísticos, bueno, hay unos criterios estadísticos, cada método estadístico requiere sus cumplimientos de ciertas hipótesis, ¿no? Bueno, pues que no cumplen ciertas hipótesis los datos y digo, bueno, me da igual, yo voy a aplicar esta herramienta porque es la que conozco y adelante, ¿no? Tiene que haber, como ya hemos comentado, tiene que haber una relación entre las técnicas de análisis de datos que yo utilizo y lo que los datos me permiten hacer. No sé, para los que estéis también estudiando ahora lo de introducción al análisis de datos, pues ya sabéis, si yo tengo una variable nominal, no puedo calcular una mediana, ¿no? Entonces, si calculo una mediana, pues esa mediana no servirá para nada, ¿no? Bueno, pues esa idea se puede extrapolar a herramientas o técnicas de análisis de datos más avanzadas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si quiero hacer una comparación de medias para ver si en dos poblaciones las medias son iguales o no, imaginad el ejemplo del día pasado, ¿no? Hombres, mujeres, y quiero ver si el salario es el mismo por término medio en hombres y en mujeres en España. Bueno, pues para hacer una comparación de medias, previamente tengo que haber hecho un test que se llama el test de homogeneidad de varianzas.
Si ese test no se supera, pues no puedo aplicar la técnica de contraste de medias. Bueno, si lo hago, estaré yendo en contra de la validez de conclusión estadística porque mis datos no me dan para hacer lo que yo quiero hacer. Así que lo que haga, lo que concluya de ahí, pues dejará de ser válido. Bien, hablaremos también de esto con más detalle. Y otra fuente de chapuza es la validez externa. La falta de validez externa, quiero decir. ¿Qué es esto? Bueno, aquí hay dos subtipos. La idea de validez externa es la idea de generalizar de un colectivo a otro o de una situación a otra. Y aquí el libro habla de dos tipos de validez externa. La primera es la que llama la validez externa poblacional, es decir, yo he tomado una muestra. ¿Esto que encuentro en mi muestra lo puedo generalizar a la población? Eso es lo que llama validez externa poblacional. Y la respuesta es si la muestra es representativa, sí lo podrás hacer, y si no es representativa, pues no lo podrás hacer. Y luego habla de otra validez externa, insisto, lo veremos con más detalle ahora en la sesión, que es la validez externa, creo que la llama ecológica, y se refiere a que en ocasiones, cuando yo hago un experimento, por ejemplo, en una situación de laboratorio, ¿no? Todo está perfectamente controlado, ¿no? Yo controlo las condiciones de humedad, de luz, de temperatura, de momento en que se administra el estímulo, se controla absolutamente todo. Y en el laboratorio, a lo mejor la variable independiente tiene un efecto en la variable dependiente. Pero cuando después pasamos de esa situación de laboratorio a la vida real, es decir, tratamos de generalizar una situación controlada de laboratorio a la vida real, resulta que eso que hemos observado en el laboratorio, en la vida real deja de ocurrir. Porque no somos capaces, o porque en la vida real la variable independiente no está aislada, sino que está en un sistema en el que influyen otras muchas variables, ¿no? Entonces, esa es la segunda gran fuente de falta de validez externa. La pregunta es, ¿esto que estamos observando que ocurre en el laboratorio, me lo puedo creer porque me estás diciendo que en la vida real también pasa? ¿O solo pasa porque en el laboratorio todo es maravilloso y todo es sensacional? No sé, se me está ocurriendo ahora así como ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero cuando nos ponen la publicidad de consumo de combustible de los vehículos y te dicen, sí, en pista rodada, en llano no sé qué, el consumo es de 3,7 litros a los 100 kilómetros. Y luego, claro, tú sales a la calle y no bajas de 8 litros a los 100 kilómetros. Bueno, pues eso, ¿no? Una cosa es lo que pasa en laboratorio en condiciones perfectamente controladas, todo maravilloso en el que tú tienes cada cosa en su sitio, y otra cosa es lo que después ocurre cuando llevas esa situación a la realidad y las cosas ya dejan de salir tan bien. Vale, estas son las 4 fuentes de falta de validez y son las que vamos a analizar en el capítulo 3. ¿Preguntas hasta aquí? Yo seguiría escuchando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Chusi, Diana, Cristina, Ramón, ¿vamos bien? ¿Pilar? Sí, vamos bien. Hasta aquí Venga, bien. pues seguimos entonces. Bueno, pues vamos con la validez de constructo. La primera, recordad, validez de constructo. La gran pregunta es dos cosas fundamentalmente. Hay un fenómeno que quiero analizar y me tengo que asegurar de que entiendo bien qué es ese fenómeno, que no estoy estudiando otra cosa diferente, ¿vale? Por tanto, habrá que definir bien qué es lo que quiero estudiar y me tendré que poner de acuerdo, por tanto, con las definiciones que han hecho autores previos, o poner de acuerdo o corregirlas o dar una nueva definición, pero habrá que definir qué es el fenómeno que queremos estudiar. Y segunda cuestión, todavía más importante, una vez definido el fenómeno, oye, qué bien, yo quiero estudiar la motivación, sí, fantástico, pero ¿cómo lo vas a hacer, no? ¿A través de qué preguntas concretas o a través de qué medidas observables concretas? Eso es lo que estamos aquí, en este momento, poniendo en tela de juicio, la validez de constructo. Entonces, vamos a ver. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Validez de constructo. Está relacionada con la adecuada delimitación conceptual de los constructos y con su operacionalización, nada nuevo. Es decir, con la determinación de qué variables directamente medibles se van a considerar como indicadoras de la presencia o intensidad del constructo no observable que se pretende evaluar. Ya veis que lo mismo que os acabo de decir. Entonces, ¿qué valoramos? Valoramos la posibilidad de extraer, a partir de los resultados obtenidos, conclusiones que sean aplicables a los constructos generales que hemos tratado de estudiar a través de las situaciones concretas elegidas. Es decir, estamos dándole la vuelta a lo mismo, ¿no? En la medida en que hayamos hecho las cosas bien, hayamos definido bien el fenómeno y nos hayamos tomado el trabajo de establecer
¿qué variables observables van a ser las que nos van a permitir decir si ese fenómeno se da o no se da? Pues si lo hemos hecho bien, nos creeremos, o si lo han hecho bien los que han hecho la investigación, nos creeremos las conclusiones. Y si vemos que ahí pues no se han hecho las cosas bien, dudaremos de las conclusiones. Ya está, no es más que eso. Entonces, ¿qué amenazas hay? Pues obviamente, ¿qué puede pasar? ¿Dónde podemos fallar en esto? Pues la primera cosa que nos dice el libro es, puede ocurrir que haya una inadecuada comprensión y definición de los constructos. Claro, resulta que los autores no se han enterado muy bien de qué es lo que querían estudiar. Han dicho que quieren estudiar la motivación de los estudiantes y en lugar de estudiar la motivación lo que han hecho ha sido medir la nota que han sacado al final del curso. Oiga, pero es que eso no tiene por qué ser la motivación, ¿no? La motivación es otra cosa diferente del desempeño, la motivación es una cosa diferente del resultado. Así que primero tendrá usted que definir bien qué es eso de motivación. Entonces, si no se ha entendido bien el significado del constructo o se confunde con otro, o si resulta que la motivación tiene varias dimensiones. Los que cuando estudiamos psicología de la motivación, pues ya sabíamos, ¿no?, que había distintas dimensiones entre la motivación. La intrínseca, la extrínseca, yo qué sé. Pues resulta que me he dejado una dimensión entera. Solo he estudiado la motivación extrínseca y no he estudiado la intrínseca para nada. Pues bueno, pues si no lo hemos hecho bien, si no hemos definido bien el constructo, el concepto, y nos hemos dejado dimensiones o hemos añadido dimensiones que no eran, pues eso es un problema. Y eso será una fuente de falta de validez de constructo, será una amenaza a la validez de constructo. Vale. Ya veis que este tema es bastante descriptivo, bastante conceptual. Hay una compañera que dice que no le funciona el micro y te ha hecho una pregunta. Ah, perdón. A ver, aquí veo un 1, sí. No me funciona el micro. Pregunta, ¿el test de homogeneidad de varianzas es opcional? ¿Se hace normalmente? Ah, bueno, eso era una anécdota, ¿eh? El test de homogeneidad de varianzas es una prueba que se hace antes de un contraste, pero esto no es de esta asignatura ni de análisis de datos, esto sería de diseños de segundo. Cuando tú vas a hacer una comparación de medias de dos poblaciones, hay una hipótesis que se llama la hipótesis de homocedasticidad. Y entonces, si se cumple esa hipótesis de homocedasticidad, tienes que usar un estadístico de contraste que está basado en una t-de-student con unos grados de libertad, pero si no se da la homocedasticidad, que es el resultado de este test de homogeneidad de varianzas, entonces tienes que usar otra t-de-student con otros grados de libertad que se llama, creo recordar ahora mismo de memoria, la aproximación de Welch. Pero ya digo, esto simplemente era un comentario. Lo que quería destacar con esta idea es que en ocasiones, si tus datos no dan, es decir, tus datos tienen la cantidad de información que contienen. Si tú quieres sacar a tus datos más de lo que tienen, si les pides más de lo que te pueden dar, pues no te lo van a dar. Y las conclusiones a las que vas a llegar van a ser conclusiones equivocadas. Eso es a lo que me refería. Entonces, por eso ponía el ejemplo, ¿no? Imagínate, yo hago un test de homogeneidad de varianzas y me sale que no. Y digo, me da igual. Yo voy a explotar mis datos porque quiero comparar las medias y lo voy a hacer por la forma tradicional mediante una t-de-student, bla, 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 bla. Pues será un desastre. Estarás atentando contra la falta de validez, ¿cómo se llamaba? Que ya se me ha olvidado el nombre exacto que le dan aquí. Es la tercera, es la que llaman aquí validez de conclusión estadística, porque no estás haciendo un adecuado análisis de los datos. ¿Vale? A eso me refería. No sé si respondo con esto. Cristina. Vale, perfecto. Pues sigo entonces. Decíamos, ¿no? Lo primero, estamos en la validez de constructo, lo primero hay que definir el concepto y tenerlo claro. ¿Sí? En este sentido, ¿es fácil que haya amenazas a la validez de constructo a la hora de definirlo? O sea, quiero decir, cuando tú te pones a hacer un estudio, tienes claro, ¿no? O sea, que es fácil que salga una inadecuada comprensión y definición del constructo. Hombre, vamos a ver, yo en los artículos que he leído yo en los últimos años no me he encontrado con estas cuestiones. Es que me parece, sí. Sería terrible, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que lo que va detrás de tu intervención es decir, esto sería terrible, ¿no? Equivocarse aquí sería terrible. Claro, es que sería terrible. Sería absolutamente terrible, porque es que es errar el tiro completamente. Estás disparando donde no es. Claro, es como me pongo a disparar al aire, es que no sé. Sí, pero ¿cuántas veces se habrá hecho una investigación? Por ejemplo, fíjate, el ejemplo tan tonto que he puesto yo, pero para medir lo motivados que están los estudiantes viendo la calificación que han obtenido.
Es que me parecía como loco. Ya, pero es que mis estudiantes no están motivados. Es que no participan en clase. A ver, perdona. Participación y motivación son cosas diferentes. A lo mejor están muy motivados, pero no participan por otras cosas, ¿no? Yo estoy pensando, no sé, entiendo que aquí también habrá muchas personas del gremio docente, seguramente. Muchas veces los profes nos quejamos de eso, ¿no? Es que los estudiantes no están motivados. Oiga, ¿está usted realmente midiendo la motivación de los estudiantes? ¿O está midiendo usted, no sé, o que está midiendo que están distraídos en clase, o está usted suponiendo que eso indica que no hay motivación? ¿No? ¿Realmente ha medido usted la motivación o está midiendo cosas diferentes? Entonces, esto que se señala aquí es un aviso para que se sea cuidadoso precisamente en este momento, ¿no? Y claro, si esto falla, falla todo. Falla todo. Si Por esto eso falla, falla todo. Entonces, claro, lógicamente, esto tiene que estar bien. Y si queremos hablar de motivación, midamos motivación y asegurémonos de que estamos midiendo motivación y no una cosa que se le parece, ¿no? gracias. A mí, por ejemplo, se me ocurre, últimamente me ha tocado, por razones que no vienen al caso, me ha tocado leer bastantes cosas sobre personas con altas capacidades, ¿no? Y resulta que una de las grandes críticas que se hace a los test de inteligencia, a los famosos, al test de, bueno, al whisky, a la escala de Binet y todas estas que existen, es que realmente no miden inteligencia. Es decir, que están fallando precisamente aquí. Que lo que están midiendo más que la inteligencia de las personas es la adaptación de esas personas, digamos, al conjunto, al canon de conocimientos que existen en la cultura occidental. En la cultura occidental de los países desarrollados, pero que si esa escala que se aplica, esas escalas las aplicaras, yo que sé, a aborígenes australianos que están aislados en no sé dónde, pues resulta que a lo mejor esa escala de inteligencia no les mediría su inteligencia. Y está claro que la inteligencia es algo que lo tienen también los aborígenes australianos. Luego esos test están midiendo bien lo que tienen que medir o están midiendo una cosa diferente. ¿Están midiendo inteligencia o están midiendo adaptación, no sé, a la cultura o al canon de conocimientos occidental? ¿No? Entonces, bueno, pues sobre eso hay un debate bastante grande. Y claro, si eso realmente se sostuviera, si esa crítica se sostuviera, pues todas las mediciones que se están haciendo de inteligencia quedarían en entredicho. Sería grave. Y puede ser que, bueno, pero nada, porque si no nos vamos del tema. No, yo no tengo ni idea, pero no tengo ni idea si puede ser o no, pero digo, me ha salido estos días leyendo y digo, bueno, pues tiene razón, ¿no? Esta reflexión tiene cierto sentido. Claro, es que me refiero a que nos vamos del tema porque quiero decir que igual ahora están saliendo cantidad de altas capacidades que en realidad igual no lo son por no medir como deben medirse. Claro, o al revés. O al revés, sí. Al revés, claro, porque si estás midiendo otra cosa, pues no sabes qué estás midiendo. Ajá. No sabes qué estás midiendo. Entonces, primero hay que empezar por definir, y claro, hay muchísimo debate también sobre qué se entiende por altas capacidades. Digo, eso por poner otro concepto aparte de motivación, ¿eh? ¿Qué se entiende por altas capacidades? ¡Pum! Y tienes 17 teorías diferentes. Algunos dicen, no, esto es puro CI, otros dicen, no, más, además del CI hay que mirar otra serie de cuestiones porque tal, hay muchas escuelas, cada cual da su opinión al respecto. Entonces, pues bueno, pues eso está claramente relacionado con esto que estamos comentando aquí. Si no hemos definido bien lo que queremos medir, todo lo que venga a continuación se nos va al garete. Así de sencillo. Gracias. Vale, seguimos entonces. ¿Qué es lo siguiente que puede fallar? Pues lo siguiente que puede fallar es, oye, mira, lo he definido bien, porque yo me he revisado toda la literatura que hay sobre qué se entiende por motivación, por altas capacidades, por neuroticismo, por lo que sea que yo quiera estudiar, y mira, estoy de acuerdo con las definiciones que dan los autores, o le hago esta matización y tal, lo que sea, pero tengo claro qué es lo que quiero medir, y ahora, como eso que quiero medir no es directamente observable, lo tengo que traducir a cosas observables, a fenómenos o a variables directamente observables. Bueno, pues en ese paso, ese salto lo hago mal. Es decir, elijo mal los indicadores observables que me van a permitir decir si ese fenómeno se da o no se da. Claro, este paso es complicado. Este paso es complicado porque pasar de un constructo no observable a variables observables que sean manifestaciones, perdonad por la redundancia, observables de ese fenómeno que no puedo observar, ¿quién me dice que lo esté haciendo bien?
Es decir, esto lo ponemos aquí y dices, joder, pues ¿cómo se puede ser tan chapucero hacer esto mal? Y digo, ya, pero es que esto es muy difícil. ¿Quién me dice a mí cómo mido la motivación? Entonces, ¿cómo se hace normalmente? Bueno, pues lo que se hace normalmente es recurrir a ver qué han hecho otros, ¿no? Para casi todas las cosas que se nos ocurran, ha habido autores antes que han definido lo que se llaman escalas de medida. En su momento dijeron, oye, mira, pues bueno, lo hemos visto en asignaturas, ¿no? Cuando estudiábamos en psicología de la motivación, los cuadernillos aquellos que teníamos y medían la motivación intrínseca y las distintas subescalas que había de motivación, preguntas que cayeron en el examen, por cierto, en el primer semestre. Bueno, pues ahí había unas escalas que medían, creo recordar que era un atleta, ¿no? El que estaba implicado por allá, y le aplicaban un par de escalas que eran unos cuestionarios, un autoinforme, en el que se le iban preguntando distintas cosas sobre cómo se sentía en la práctica deportiva. Si la hacía porque le gustaba a él, o porque podía fardar de sus resultados, o porque temía defraudar a otras personas, o bueno, una serie de preguntas que lo que hacen es, el atleta en aquel caso se posicionaba entre una escala de Likert de un 1,5, decía muy de acuerdo, muy en desacuerdo, y con esas variables que son observables se entendía que se estaba midiendo el concepto abstracto, motivación intrínseca, extrínseca, ya no me acuerdo qué subescalas había allí, ¿no? Había varias subescalas. Bueno, pues eso son escalas que ya han creado otros autores. Entonces, lo que puedes hacer, si quieres investigar sobre el tema, es, bueno, ver qué escalas han usado otros y adoptarlas tal cual están. Muchas veces, ¿qué ocurre con esas escalas que adoptas? Pues que normalmente son escalas diseñadas en otra situación diferente, en otra época diferente y en otro entorno cultural diferente. Típico, tengo una escala para medir la motivación, pero es una escala desarrollada en el año 76 y en Estados Unidos. Hombre, Justo pues a era lo lo que mejor te no nos sirve. Ujú. Es decir, a lo mejor no nos sirve y lo que tenemos que hacer, aparte de, en lugar de adoptarla, es adaptarla. Y tenemos que ver cómo añadimos nosotros nuevas preguntas, ¿no? Sí, nuevos elementos, nuevos ítems a esos autoinformes para tratar de ver qué variables determinan la motivación. Pero esto no se puede hacer así como nos dé la gana. Es decir, para hacer esto hay que seguir unos criterios que se llaman, no sé, los criterios nos los contarán en psicometría cuando lleguemos el curso que viene, y son criterios que se llaman de fiabilidad y validez. Es decir, hay unas reglas, hay unos procedimientos estándar diseñados para crear estas escalas, estas variables observables que nos permiten decir si el fenómeno se da o no. Luego esto que lo decimos aquí, esto es fácil. No, esto es muy complicado. Es decir, yo tengo compañeros de trabajo que en su tesis doctoral, pues lo que han hecho ha sido eso, crear una escala de medida para medir, en concreto una compañera que creó una escala de medida para medir la actitud ante la publicidad. Fijaos, ¿no? El concepto sería actitud ante la publicidad. Es un concepto, pues bueno, ya veis, totalmente, es muy poco concreto, es muy abstracto, ¿no? ¿Qué actitud tenemos las personas ante la publicidad? Y muy abierto. Bueno, muy abierto, efectivamente. Entonces esta persona dice, vamos a ver, quiero medir eso. ¿Cómo lo mido? ¿Existe alguna escala? Sí, hay una escala. ¿De quién es? Una escala desarrollada por unos autores en el año 83 en Estados Unidos. ¿Me sirve? No. Pero bueno, me sirve de inspiración al menos, ¿no? Y busco más escalas, porque normalmente hay varias personas que han trabajado en estos temas, tomo ese conjunto de escalas y digo, ¿y ahora qué hago con este conjunto de escalas? Bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos reformular todo esto, mezclarlo y proponer una escala adaptada a la realidad de España en el siglo XXI. Vale, pues se propone. Entonces, con esa escala lo empieza a pasar por una serie de expertos en el ámbito de la publicidad, catedráticos de universidades españoles, que revisen la escala y digan, oye, pues mira, yo creo que estos ítems están bien, estas preguntas están bien, no te estás dejando nada, pero hay un procedimiento largo en el que se llega a una forma de convertir tu fenómeno en estudio, en este caso actitud ante la publicidad, en una serie de preguntas que se incluyen en un cuestionario, que luego, o sea, a través de un autoinforme, se recogen esos datos. No sé si os estoy metiendo mucho rollo, pero sí quiero contaros un poco cómo funciona el proceso. Es decir, que esto que parece que es una cosa así, que no cuesta nada, pues no, pues esto es complicado. No lo podemos hacer en una tarde. Esto lleva tiempo de trabajo. No nos estás metiendo un rollo, ¿eh? Yo por lo menos con los ejemplos lo voy entendiendo mucho mejor. Vale. Bueno, pues sigo entonces. Voy con el tercer problema. O sea, ya hemos dicho, ¿no? ¿Dónde puede haber problemas? Primero, defino mal el concepto. Segundo, cuando traduzco el concepto a preguntas concretas, pues no lo hago bien, no sigo los criterios que tengo que seguir.
Y la tercera cosa que puede ocurrir es la famosa reactividad. La reactividad aparece por 17 sitios, porque esta es una pregunta trampa. Aparece aquí como amenaza a la validez de constructo y también aparece como amenaza a la validez interna. Lo digo por si aparece como pregunta en el examen, ¿no? La reactividad es una amenaza de, pues es o a la validez interna o también a la validez de constructo. Aparece en los dos sitios. Pero bueno, vamos a ver qué es esto de la reactividad. La reactividad básicamente es el hecho de que las personas, cuando sabemos que estamos siendo observados, nos comportamos de forma diferente a la forma en que nos comportamos cuando no sabemos que estamos siendo observados. Eso es la reactividad. De hecho, incluso se nota aquí, ¿no? Cuando empezamos la sesión y empezamos al principio relajados, tal, y cuando digo, vamos a empezar a grabar, ¿no? Y todos nos ponemos un poco diciendo, bueno, cuidado que esto va en serio, ¿no? Va a quedar grabado. Pero cuando tú sabes que estás siendo observado, tu comportamiento no es natural, cambia. O puede cambiar, depende del grado de costumbre que tengas a ser observado, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestro comportamiento cambie al sabernos observados tiene un efecto en la investigación, obviamente, porque cuando tú eres un participante, un sujeto participante en una investigación, sabes que estás siendo observado. Claro, si tu comportamiento cambia al saber que estás siendo observado, pero por otra parte el investigador quiere saber cómo te comportarías sin estar siendo observado, pues hay un problema terrible, claramente, ¿no? Entonces, eso es otro problema que se puede dar. Esto es similar a los autoinformes, ¿no? Bueno, claro, sí, al final de un autoinforme eres consciente de que estás siendo observado, efectivamente, ¿no? Es lo mismo, pero pero imagínate que estás, yo qué sé, puede ser en un autoinforme o puede ser en una entrevista con un entrevistador o puede ser en una prueba de no sé qué, de lo que sea. En el momento en que tú sepas que estás siendo parte de un experimento, de un cuasi experimento, de una encuesta, de cualquier cosa de estas, que estás siendo analizado, tu comportamiento va a cambiar. Entonces, ¿qué cosas se pueden dar? Pues, por ejemplo, se puede dar la adivinación de hipótesis. Es decir, que el participante intente o acierte con aquello que el investigador pretende probar. Yo creo, están haciendo este estudio, yo creo que es porque pretenden probar tal cosa. Y entonces, lo que hace el participante, el colaborador, con ese colaborador, no porque quiera, sino porque su cambio de actitud se da en ese sentido de forma involuntaria, es apoyar esa hipótesis. Pues vale, esto va por aquí, vale, ya lo entiendo. Si estos quieren probar que yo qué sé, pues que la publicidad no afecta a las personas que son no sé cómo. Bueno, pues entonces venga, voy a hacer las cosas de forma que parezca eso, ¿no? O no he conseguido entender muy bien qué quieren decir con características de la demanda en el libro, sinceramente, no lo he conseguido entender. Pero la deseabilidad social está claro, ¿no? ¿Cuántas veces os laváis los dientes al día? Todos, sin duda. 3, ¿no? Mínimo. ¿Cómo vas a decir otra cosa? ¿Sí o no? Sí. Es decir, disculpa, con esto de características de la demanda, a mí todo esto me está sonando a estudios de mercado en los que citan a gente que bueno, pues para valorar un producto que va a salir al mercado, ¿no? Y eso de características de la demanda me suena un poco a eso. Sí. Pero no veo en qué, no conseguía entender, hombre, entiendo la expresión características de la demanda, lo entiendo, o sea, la demanda es claro. Pero lo que no entiendo es qué tiene que ver eso con el concepto de reactividad, porque la reactividad es lo que digo, ¿no? Es el hecho de modificar tu comportamiento por el hecho de saberte observado. Lo investigaré un poquito más y ya os diré si veo a ver qué significa. Luego, la deseabilidad social no me queda ninguna duda, la deseabilidad social es lo que os digo. Hay respuestas que son las que hay que dar. Quiero decir, si a ti te preguntan cuántas veces te lavas los dientes al día, pues va a ser 3. Si te van a preguntar si alguna vez has pegado un bofetón a tu hijo durante tus 15 años de educación con ellos, vas a decir que por supuesto que no. Y hay una serie de respuestas que son las que se espera, la deseabilidad social, ¿no? Entonces, eso pues hace que las personas no nos comportemos cuando somos observados como nos comportamos cuando no lo somos. Y ya está. Las expectativas del experimentador es lo mismo, ¿no? Tú crees que el experimentador espera que tú respondas cierta cosa y entonces respondes esa cosa para que el entrevistador o el encuestador esté contento contigo.
¿no? Porque tú no quieres enfrentarte con esa persona que tienes ahí que está un rato contigo, pues bueno, vamos a llevarle la corriente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si él quiere que le conteste A, pues le voy a contestar A y ya está. Vale, entonces, ¿cómo se puede evitar la reactividad? Pues nos dicen en el libro, básicamente lo que nos dicen es que hay que intentar que haya el menor contacto posible entre el investigador y el investigado. Es decir, planificar las formas de contacto, es decir, mira, esto va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a juntarnos de esta manera, vamos a hacerlo así, 10 minutos de esta forma, es decir, de forma que todo el mundo todos los participantes reciban el mismo estímulo, minimizando las interacciones para que no se produzcan adivinaciones, hipótesis, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, tratar de minimizar las interacciones. Nos habla mucho de los pretest, ¿no? Ya sabéis, después aparecerá en el tema siguiente, ¿no? La famosa estructura de pretest, post-test. Y nos dicen, bueno, los pretest están muy bien, pero tienen un inconveniente, que cuando hay un pretest, pues ya has tenido un contacto con la investigación y por tanto eso va a hacer que tú te hagas unas ideas en la cabeza que a lo mejor afectan después al post-test. Es decir, los pretest están bien, pero no son gratis. No son gratis en el sentido de que no todos son ventajas. Los pretest tienen la ventaja de que te permiten conocer cómo es el colectivo antes de aplicarle el tratamiento y eso está bien para que pueda haber equivalencia de grupos, por ejemplo, pero por otro lado tiene este inconveniente, que es que ya le pones al participante, le pones en aviso sobre de qué va el tema, ¿no? Ya sabe que hay un estudio sobre algo y entonces se va a hacer sus ideas en la cabeza y eso puede influir en lo que haga después. Otra historia, ¿no? Os sabéis que después vamos a hablar en el tema siguiente de grupos de control, etcétera. Es muy importante que el grupo de control también reciba algo. Es decir, si yo tengo, imagina, dos grupos, el grupo A y el grupo B, estoy pensando en un tratamiento, ¿no? Y al grupo B le doy la pastillita con el tratamiento nuevo. Si al grupo A no le doy nada, pues claro, el grupo A dice, a mí no me han dado nada. Y a los del B sí. Entonces el del B sabe que está recibiendo un tratamiento y sabe que los del A no. Entonces, porque ellos luego fuera hablan, ¿no? Oye, que a mí no me han dado nada, pues a mí sí. Entonces, no, vamos a hacerlo de forma que al A le doy algo y al B también le doy algo y entonces nadie sabe muy bien quién está recibiendo tratamiento, quién está recibiendo placebo. Es decir, el placebo tiene esa función. El placebo tiene la función en diseño de experimentos de no informar al sujeto de si está siendo objeto del tratamiento experimental o no. Eso es lo importante, ¿no? Y luego otro procedimiento es utilizar procedimientos ciego o doble ciego. Me imagino que esto lo conocéis, pero por si acaso, el procedimiento ciego es aquel en el que el participante no sabe si está siendo parte del grupo de experimento o grupo de control, no lo sabes. Y eso es algo absolutamente recomendable, claro, porque si no, si tú sabes que te han dado, estoy pensando, por ejemplo, ahora con las famosas vacunas COVID, el desarrollo que ha habido, yo tengo varios amigos que han participado en experimentos para desarrollo de vacunas y tú ibas allá, ponías el brazo, te ponían algo y no sabías si te habían puesto una dosis de una vacuna experimental o si lo que te habían puesto era una dosis de suero y ya está. No sabías. Eso es un experimento con procedimiento ciego. No sabes si eres grupo experimental o grupo de control. Y doble ciego es cuando ni lo sabes tú ni lo sabe el experimentador. Alguien lo sabrá, un super experimentador, es decir, alguien que está por arriba lo sabrá, pero el que te está administrando el tratamiento no sabe si te está dando grupo de control o eres grupo experimental. De forma que no se genere ningún tipo de expectativas. ¿Vale? La idea, por tanto, con todo esto es eliminar la reactividad. Es decir, intentar que el sujeto experimental se comporte de la forma más parecida posible a su comportamiento natural. ¿Y cómo se hace eso? Pues intentando que no tenga muchas pistas sobre qué es lo que se está haciendo. Y tratando de minimizar los contactos entre el investigador y el investigado. Que no se vean mucho, de forma que no se puedan hacer ideas sobre qué hipótesis están en la cabeza de uno o del otro, que la deseabilidad social afecte lo menos posible, que no tengan sospechas sobre si están siendo objeto de experimento o son grupo de control. Y bueno, y el asunto que hemos comentado de que los pretest tienen esta pega, ¿no? Que están bien, porque son importantes, ya veréis que en muchos diseños de experimentos es mucho mejor que haya pretest, pero que tienen esta pega también. Vale, ¿vamos bien? Sí, Okay. sí, genial. Bueno, pues vamos a por la validez interna. La validez interna, como os decía, esto es la gran pregunta aquí es, ¿la variable X causa la variable Y? Esa es la pregunta. Es decir, a mí me están diciendo que fumar provoca cáncer. Vale, genial.
Bueno, genial o no genial. Me están diciendo que el tabaquismo es una causa de desarrollo de cáncer de pulmón. Perfecto. Pero esto que me están diciendo, ¿me lo puedo creer porque han conseguido eliminar toda otra posible explicación de la variable dependiente o no? Esa es la cuestión. Por tanto, ideas clave. Validez interna, estrechamente ligada a la idea de causalidad. De hecho, es lo mismo. O sea, validez interna es poder afirmar que hay relación de causalidad. ¿Podemos afirmar que la VI, la independiente, es la causa de la VD? Es el grado de seguridad que proporciona el estudio para poder concluir que la relación detectada entre las variables refleja una relación de causalidad. Ya veis, todo el rato es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué métodos nos permiten afirmar que se da una relación de causalidad? Bueno, si nos preguntan eso en el examen, la respuesta es el experimento. Es decir, el método experimental, el que se va a ver en el capítulo 4, es el que está pensado para dar respuesta a esto, para que la validez interna sea máxima. ¿Por qué? Porque en el método experimental lo que se hace es exactamente lo que hay que hacer, que es, primero, observar la variable dependiente. Recordad, la variable dependiente es la que nosotros no podemos manipular, solamente la observamos y ya está. Segundo, ¿qué hacemos? Manipulamos la variable independiente, la manipulamos, damos diferentes valores a diferentes sujetos. Y tercero, controlamos las variables extrañas. Y eso lo podemos hacer en el método experimental. Si nos alejamos del método experimental, cuanto más nos alejemos del método experimental, tanto más en entredicho estará la validez interna. Por ejemplo, si en lugar de un experimento hago un cuasi experimento, pues ya no tengo tanta validez interna. ¿Es un desastre? No. ¿No tengo nada de validez interna? No, pero tienes menos validez interna que si hubieras usado un experimento. ¿Por qué? Porque en un cuasi experimento yo no garantizo, como ya veremos en cuando toque el capítulo, en el cuasi experimento yo no garantizo que los grupos tengan equivalencia inicial, es decir, que el grupo A, tratamiento y control, sean grupos parecidos entre sí o que no haya diferencias entre ellos, sino que son grupos que me vienen dados de antemano, porque es la sección A y la sección B de un colegio. Ya, yo no he podido elegir quiénes están en la A y en la B. En la A y en la B, pues la A está desde Abad hasta Jiménez y en la B están desde, yo qué sé, desde Goñi hasta Zarauz, yo qué sé. Vale, vienen definidos ya por ese orden. Entonces, yo ahí no tengo control sobre si esos grupos son, si tienen equivalencia inicial. Por tanto, ya no hay un control de las variables extrañas o no hay un control tan fino de las variables extrañas. Por tanto, me voy alejando de la situación ideal de un experimento. Por tanto, la idea clave es validez interna. Es lo mismo que causalidad. ¿Quién me da esta validez interna? El experimento. Y a partir de ahí empezamos a perder validez interna. Y ya está. Y ya con los cuasi experimentos todavía se dice que, bueno, que sí, que puede haber cierta validez interna. Y a partir de ahí, cuando ya pasamos a diseños ex post facto, observacionales, correlacionales, etcétera, ahí ya es, la respuesta es no hay validez interna. O sea, en un diseño correlacional, observacional, un ex post facto, ahí ya no pretendemos que haya validez interna. Lo cual, como veremos al final del capítulo, no es necesariamente malo, porque no se puede tener todo. Me gusta mucho la conclusión de este capítulo porque es un capítulo que dice, mira, no se puede ser alto, guapo y listo. No, hay que elegir. O eres alto o eres... hay que elegir. Entonces, bueno, pues ya veremos que en este caso particular los experimentos tienen muchísima validez interna, es cierto, pero les falla otra cosa. Les falla que no tienen validez externa ecológica. Ya lo comentaremos al final. Pero bueno, ahora estamos en la validez interna. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende qué es? Sí. Sí, sí. Vale, pues entonces, ¿dónde puede fallar esto? Pues puede fallar en todo lo que falla cuando no hacemos un experimento. Por ejemplo, dice aquí, ambigüedad de la contingencia antecedente consecuente. Bueno, está claro, esto es clarísimo. Para que la variable independiente sea la causa de la variable dependiente, no hay duda. Tiene que ocurrir primero la variable independiente y después la variable dependiente. Si no pasa así, es imposible. No puede ocurrir que una cosa que ocurre más tarde sea causa de una que ha ocurrido antes. Entonces, cuando no sabemos con certeza cuál es la secuencia temporal V y VD, entonces no podemos afirmar nada sobre cuál es causa de cuál, ¿no? Y eso ocurre en los ex post facto. No sé si recordáis esto. El ex post facto, lo vimos en el capítulo 1, es el diseño que ocurre, o es lo que ocurre cuando tú vas
decíamos, el ejemplo que poníamos era CSI Las Vegas, ¿no? Tú llegas allá y te encuentras con un cuadro, ¿no? Te encuentras ahí, ha pasado algo aquí. ¿Pero qué ha pasado? No sé, yo veo todo esto y ahora tengo que hacer mi composición del lugar sobre qué ha sido la causa de que haya ocurrido esto, pero no sé si primero ha ocurrido A o ha ocurrido B. Bueno, pues en un diseño ex post facto, dicho finamente, existe ambigüedad, es decir, no tenemos ni idea sobre la contingencia antecedente consecuente. No sabemos qué ha ocurrido antes y qué ha ocurrido después. Ni idea. Sin embargo, en un experimento o en un cuasi experimento tenemos plena conciencia sobre qué ha ocurrido antes y qué ha ocurrido después, porque nosotros, los investigadores, somos los que hemos manipulado la variable independiente. Hemos tocado ahora y después de tocar la variable independiente, después miras a ver qué ha pasado con la dependiente. Con lo cual, en experimentos y en cuasi experimentos no existe ambigüedad, está perfectamente definido. Primero va la independiente y después va la dependiente. En el ex post facto no tenemos ni idea. O en los correlacionales. Por O ejemplo. sea, Sí, perdona. No, me refiero a que la validez interna solamente, esta ambigüedad de contingencia antecedente consecuente, solamente es para los ex post facto. Se da siempre esta ambigüedad si no tienes un experimento o un cuasi experimento. En todos los demás diseños hay ambigüedad en la contingencia, porque no, tú para cuando llegas a ver el fenómeno, cuando llegas a estudiarlo, ya se ha producido. Entonces, como ya se ha producido, ya no sabes qué pasa. Vamos al ejemplo de antes. Tabaco y cáncer de pulmón. Tú observas en la realidad que efectivamente, en un estudio correlacional, eso no es un diseño experimental, es un estudio correlacional. Tú vas a la población y ves que efectivamente hay una asociación, una correlación, si queréis, entre desarrollar cáncer de pulmón y tabaquismo. Fantástico. Muy bien. Con lo cual, ¿puedes concluir de ahí que fumar provoque cáncer? No, no puedes concluirlo. Es decir, Ahí está. lo único que puedes decir es que hay una asociación, pero es que a lo mejor es al revés. A lo mejor, ya sé que no tiene mucho sentido lo que voy a decir, pero a lo mejor es que resulta que las personas que desarrollan cáncer de pulmón, porque lo iban a desarrollar de cualquier forma, tienen un gen que les lleva a consumir tabaco más que el resto. O a lo mejor hay una tercera variable que influye en estas dos y que no es una relación de causalidad, sino otra relación de otro estilo, como hablábamos de las cigüeñas y los niños. Es decir, hay 1000 posibles explicaciones que relacionarían entre sí también esas dos variables. No es la única solución, no es que la X influya en la Y, sino que puede ser que la Y influya en la X, o que haya una Z que influye en X y también en Y, y entonces no podemos decir nada, hay ambigüedad. Y ahí entrarían también variables extrañas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, el estrés en el caso de desarrollar cáncer. Claro, claro. Y eso tampoco lo puedes controlar, pero eso no es lo que estamos viendo ahora aquí. Sí. Aquí es la ambigüedad, es el orden, cuál va antes de cuál, pero efectivamente, esa es otra de las amenazas a la validez interna. Yo no puedo controlar en la realidad todos los posibles factores que influyen en la variable dependiente. Entonces, como no lo puedo hacer, pues habrá una falta de validez interna también en ese estudio que es observacional o correlacional, vamos. Gracias. En un estudio, como digo, tú no puedes controlar qué ocurre antes y qué ocurre después. Tú vas a hechos consumados. Ha pasado eso y ahora voy a intentar reconstruir una historia. Vale. Seguimos. ¿Qué más cosas pueden pasar? ¿Qué más amenazas a la validez interna existen? Pues otra es la selección diferencial de grupos o la ausencia de equivalencia inicial. Esto se da siempre que no tengas un experimento. En cualquier otra situación pasa esto. ¿Qué es la selección diferencial de grupos o la ausencia de equivalencia inicial? Lo que os decía. Eso es lo que diferencia entre experimentos y cuasi experimentos. ¿Vale? La diferencia entre un experimento y un cuasi experimento es que en los experimentos cada tratamiento recibe una asignación aleatoria de sujetos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vamos a nuestro ejemplo de siempre, las raíces cuadradas, método A, método B, método tradicional, método novedoso. Bueno, método tradicional. ¿Quiénes van a ser los niños seleccionados para el método tradicional? Pues se hace una selección aleatoria de niños, desde un conjunto de niños, y se asignan niños al grupo A y luego se asignan niños al grupo B. De forma que como el azar ha participado en la formación de esos grupos, se entiende que esos grupos que se han formado por azar son grupos equivalentes entre ellos. No hay ninguna razón para pensar que a un grupo hayan ido niños más listos, o hayan ido niños más motivados, o hayan ido niños más no. El azar ha hecho que todas las variables que pueden afectar se hayan compensado, se hayan equilibrado entre los grupos. Esto, por supuesto,
para eso tiene que ser que los grupos sean razonablemente grandes, ¿no? Si tienes 3 niños en cada grupo, pues no sirve, tiene que haber más niños. Entonces, en un experimento las cosas se hacen así, pero si yo tengo un cuasi experimento, las cosas no se hacen así. En un cuasi experimento sería sección A, desde Abad hasta Jiménez, método tradicional. Sección B, el resto, método novedoso. Claro, ahí ya no puedes garantizar que haya equivalencia inicial de grupos. ¿De acuerdo? Y lógicamente, esto es muy importante, porque si resultara que en el grupo A nos tocan todos los más listos y en el grupo B nos tocan todos los menos listos, pues cuando después aplicas la medida para ver el rendimiento, va a funcionar mejor el A que el B, sin importar qué tratamiento le hayas aplicado. Y esto me sirve para cualquier cosa. Imaginad, medicamento A, medicamento B. El A es el tradicional y el B es el nuevo. Resulta que en el A tengo todos los enfermos que están en una fase más avanzada de la enfermedad y en el B los que están en mejores condiciones. Hombre, pues obviamente ahí no hay una selección, no hay una equivalencia inicial de grupos, hay una ausencia de equivalencia inicial. Eso no sirve para nada. Es decir, eso, evidentemente, el tratamiento va a ir mejor en los que están en una fase más inicial, sea más eficaz o menos eficaz. Da igual. Por tanto, lo que queremos es que exista equivalencia inicial. ¿Cómo se garantiza? Pues como veremos aquí, bueno, dice, y veremos en el capítulo 4, hay varias estrategias, ¿no? La aleatoriedad, los bloques, la equiparación y el sujeto como control de sí mismo. Pero eso ya son cosas del tema siguiente. Es decir, tenemos que asegurarnos de que existe una equivalencia inicial de los grupos. Y eso solo se consigue en los experimentos. ¿Sí? Estas 4 técnicas las veremos en el capítulo 4. El azar, la aleatoriedad, formar bloques, la equiparación o matching, que es lo mismo, y en los que son intragrupo, el sujeto como control de sí mismo. Son las 4 formas básicas de asegurar que los grupos son equivalentes. Pero es muy importante que nos demos cuenta que esto es clave. Es decir, si los grupos que yo tengo formados no son inicialmente equivalentes, es decir, si tengo sospechas de que de partida ya los grupos son diferentes y luego les aplico tratamientos distintos, yo no sé si el resultado final diferente se debe al tratamiento distinto o a que el grupo de salida ya era distinto. Claro, yo lo que quiero hacer es asegurarme de que de salida los grupos son iguales o equivalentes para que al aplicarles tratamientos diferentes, si el resultado final es diferente, yo pueda achacar o asignar ese diferente resultado a que el tratamiento ha sido diferente y no a que el grupo de salida era diferente. ¿Se entiende esta idea? Sí. Si ya de salida ocurre que los grupos son distintos, pues es que después el resultado puede deberse precisamente a que de salida los grupos eran distintos. Sin embargo, si de salida los grupos son todos iguales y lo único que cambia es que a unos les doy un tratamiento y a otros otro, y luego hay un resultado distinto, pues ese resultado distinto se debe al tratamiento, porque de salida los grupos eran iguales. Esta es la idea que está detrás. Y esto solo se puede conseguir con experimentos. Ni con cuasi experimentos, ni con correlacionales, ni con ex post facto, no, nada. O sea, ya no se consigue, solamente con experimentos. Otra fuente de problema, los participantes que se nos van. Bueno, esto es que es normal, claro. Si tú tienes un estudio con un montón de participantes, pues algunos se van porque se aburren, o porque no les interesa más, o porque se cambian de domicilio, o por lo que sea, abandonan el estudio. Y claro, esto puede ser grave, sobre todo si encima esa pérdida de participantes no afecta por igual a todos los grupos, ¿no? Imaginad que yo he creado 2 grupos, el grupo A y el grupo B, vuelvo a mi ejemplo de las raíces cuadradas, y tengo a los estudiantes A y B, y ahora resulta que del grupo A, que había hecho una equivalencia inicial perfecta y maravillosa, ¿no? Estaban el grupo A y el grupo B eran grupos equivalentes entre sí, porque los he seleccionado aleatoriamente o con bloques o como sea, resulta que ahora del grupo A se me va la mitad. Y se me van todas las chicas, imaginad, porque resulta que hay una revolución en el grupo A y las chicas no sé por qué motivo se enfadan y se van todas del grupo. Y en el grupo B no se me va nadie. Sería una catástrofe para el experimento. Es decir, la equivalencia inicial se ha roto por completo. Hombre, perdón. Nada, que digo que se ha ido al garete, con lo cual, ¿qué haces? Pues ¿Empiezas de nuevo? Si eres honesto, empezar de nuevo, desde luego, porque ya lo que puedas concluir de ahí no tiene ninguna validez, no tiene ninguna validez interna.
Ya no puedes afirmar que eso se debe al tratamiento, porque es que tu colectivo de la sección A ha pasado a ser un colectivo solo de chicos. Pues totalmente diferente del otro en el que están. Ahora, sin embargo, si de repente, claro, también sería grave, pero si se me van todas las chicas del A y también todas las chicas del B, pues igual ya no es tan grave, porque por lo menos puedo rediseñar el experimento de forma que digo, bueno, y voy a estudiarlo solo para chicos. Pero si esta pérdida de participantes, ¿no? El libro lo destaca, dice, la pérdida de participantes es grave, pero es aún más grave si ese patrón de abandono no es constante en todos los grupos. Es decir, si se me van algunas personas, bueno, sueltas y más o menos no tienen relación entre ellas, bueno, pero si de repente en un grupo me abandonan todos los de un género, o los más mayores, o los que lo estaban haciendo peor, o los que, pues tengo un problemón. Tengo un problemón, porque mis grupos han dejado de tener equivalencia inicial y por tanto la validez interna es que échate a temblar. Échate a temblar. Más cosas que pueden pasar. Bueno, el fenómeno de regresión a la media. Esto es un fenómeno muy curioso que se da muchas veces y no somos muy conscientes de él. Y es que en ocasiones los grupos se forman, los grupos los formamos porque son personas, imaginad que quiero encontrar